Leeré las instrucciones que tienen ustedes impresas y que llevarán consigo para la deliberación. Y se agregan estas a las que les dimos inicialmente. Las instrucciones tienen como finalidad que ustedes las tengan como fuente de consulta para cualquier duda que tengan. Bien. Instrucciones finales. Miembros del jurado, primero que nada, quiero agradecerles por su atención durante el juicio y darles ahora las instrucciones finales antes de que pasen a deliberar para rendir un veredicto. Estas instrucciones son igualmente importantes que aquellas que ya les impartí y a las que deben agregarlas. En primer lugar están las obligaciones como jurados y las reglas generales del derecho para los juicios por jurado. En segundo lugar, las reglas específicas de derecho que regulan estos delitos y la prueba. Y en tercer lugar, les informaré sobre algunas cuestiones puntuales, como la defensa realizada por el acusado, lo que la Fiscalía y la querella deben probar más allá de toda duda razonable, cómo llevarán adelante sus deliberaciones para llegar a una decisión y los veredictos que ustedes deben rendir. Deben escuchar atentamente estas instrucciones, cuyo ejemplar escrito está en su poder desde ahora, y les recuerdo que son ustedes quienes tomarán una decisión en relación con este caso. Obligaciones del juez y de los miembros del jurado. En este juicio hay dos clases de jueces, el juez del derecho, que soy yo, los jueces de los hechos, que son los miembros del jurado. Ya se les informó en las instrucciones iniciales que como juez del derecho, mi deber es presidir el juicio en el que se incorporaron y produjeron las pruebas que ustedes escucharon y ahora deben valorar. También debo asegurar que se cumplan con el procedimiento y con la aplicación de las leyes que ustedes deben observar y aplicar al decidir este caso. Como jueces de los hechos, ustedes deben decidir cuáles son los hechos probados en este caso y tomar su decisión teniendo en cuenta que toda la prueba presentada en el juicio solo considerarán la prueba presentada en el juicio. Pueden sacar conclusiones derivadas de su sentido común siempre que estén basadas en las pruebas. No deberán especular jamás sobre qué prueba debería haberse presentado ni elaborar teorías o posibles soluciones del caso sin que exista prueba que las sustente. Además, la prueba no tiene que responder todos los interrogantes que surjan de este caso. Para ustedes lo relevante será analizar y considerar lo que la Fiscalía y la querella han podido probar más allá de toda duda razonable. Es exclusiva tarea del jurado decidir sobre los hechos y sobre quién cometió esos hechos. La ley no me permite comentar o expresar opiniones sobre cuestiones de hecho, por lo que no debo participar de ningún modo en esa decisión. Deben ignorar lo que pude haber dicho o hecho que los haga pensar que prefiero un veredicto sobre otro. Ustedes, el jurado, deben decidir sobre todas las cuestiones que sean esenciales para considerar probados los hechos más allá de toda duda razonable. Una vez decididos si los hechos existieron, deben decidir sobre si el acusado ha sido o no el autor de esos hechos y finalmente sobre la ley que corresponde aplicar. Deben aceptar y aplicar la ley tal cual se la doy y no como ustedes piensan que es o que querrían que fuere. Esto es necesario para que su decisión sea objetiva e imparcial. Aplicar correctamente la ley es muy importante porque cada persona que es juzgada por el mismo delito debe ser tratada de igual modo y se le debe aplicar la misma ley. Se llama principio de igualdad ante la ley y está en la Constitución Nacional. Por ello, no se hará justicia si aplican la ley de manera errónea, ya que sus discusiones y decisiones no quedan registradas, no están fundadas ni pueden ser revisadas. Allí está la importancia de que ustedes acepten y apliquen la ley tal cual se la explico y sin cuestionamientos. Es la ley necesaria para que alcancen un veredicto justo. Como jurados son independientes, soberanos y responsables por su veredicto, que debe ser decidido libre de cualquier interferencia o presiones que provengan del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona o medio de comunicación o redes sociales. Por lo mismo, la actividad como jurados y las decisiones que tomen
no podrán ser sancionadas a menos que exista sospecha de soborno. Deben ignorar cualquier información de medios de comunicación, diarios, revistas, televisión, radio, de redes sociales, Facebook, Instagram, X, Twitter, SMS, email, blogs, etc., de Internet, telefonía celular, sea que lo hayan oído antes de ser jurados o que conozcan mientras cumplen esta función. Deben ignorar también cualquier comentario que hayan oído en la sala del juicio, ya que eso no constituye prueba. No deben consultar a terceros ajenos al jurado, ni postear comentarios, fotos o mensajes en redes sociales respecto al juicio y lo que ocurre en él. Es injusto y contrario a la ley decidir este caso en base a información externa, cualquiera sea su origen, ya que eso no forma parte de la prueba presentada en el juicio para ustedes, que son los jueces de los hechos. Para decir este caso, no deben dejarse influenciar por sentimientos de miedo, lástima, antipatía o simpatía o prejuicio hacia cualquiera de las partes, ni por la opinión pública. Se espera de ustedes una valoración imparcial de la prueba para arribar a un veredicto justo y correcto. Principios generales. Está el principio de igualdad ante la ley en la Constitución Nacional, que exige que todos sean tratados de igual modo en circunstancias análogas. De él surge el deber de los jurados de aceptar y aplicar la ley tal cual es, si entienden que los hechos encuadran en esa ley, siempre basados en las pruebas presentadas. El principio de inocencia o presunción de inocencia está en la Constitución Nacional y exige que toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que su culpabilidad sea probada, más allá de toda duda razonable. Es uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución, que ampara a todos los habitantes de la nación argentina por igual, que puede traducirse en que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio y en una sentencia. En este juicio, la Fiscalía y la querella son las partes que deben probar la culpabilidad de Matías Alberto Gallardo, quien está aquí acusado formalmente, aunque esa acusación debe ser probada. Si la Fiscalía y la querella no han podido convencerlos con la prueba presentada en el juicio que Matías Alberto Gallardo es culpable, más allá de toda duda razonable, seguirá firme la presunción de inocencia y deberán declararlo no culpable. Todo esto significa que el acusado no está obligado a presentar prueba ni a probar su inocencia en los delitos que se le imputan, y su negativa a declarar es parte de su derecho de defensa. La negativa a declarar de Gallardo, que no fue el caso, no debe ser entendida en su contra. Son la Fiscalía y la querella quienes deben probar la existencia de los hechos, que Matías Alberto Gallardo fue el autor de los mismos y a qué delito o delitos corresponde. Por ello, si ustedes dudan razonablemente que Matías Alberto Gallardo haya sido el autor y es culpable de estos delitos, deben declararlo no culpable. El principio de la duda en favor del imputado, in dubio pro reo, está también en la Constitución Nacional y significa que si existe una duda razonable acerca de la existencia de los hechos o falta algún elemento esencial de esos delitos o que el acusado los haya cometido, esa duda debe ser entendida a favor del acusado. Puede ocurrir que la duda esté sobre los hechos o sobre la autoría de Gallardo o sobre el conocimiento que tenía, la voluntad y la culpabilidad de Gallardo. En ese caso deberán declararlo no culpable. Pero puede ocurrir que consideren probados los hechos, la autoría y la culpabilidad de Gallardo, pero que esos hechos correspondan a un delito menor a aquel por el que Gallardo fuera acusado por la Fiscalía y la querella. En ese caso, la duda razonable a favor del acusado respecto del delito o delitos más graves
debe llevarlos a decidir que Gallardo es culpable como autor de un delito menor. Lo importante es que la duda siempre favorece al acusado, así lo manda la Constitución Nacional. Por eso, la declaración de culpable por alguno de los delitos en el veredicto debe ser tomada más allá de toda duda razonable. La duda razonable no es cualquier duda basada en la simpatía o en la antipatía con el acusado o las víctimas, o en la desconfianza o prejuicio respecto de alguna de las cuestiones presentadas. La duda razonable está basada en que no se ha logrado probar con la suficiente certeza que el hecho ha sido como lo presentan la Fiscalía o la querella, o que el acusado actuó de una forma determinada. Deben recordar aquí que es imposible probar un hecho con certeza absoluta en todos sus detalles, pero pueden ustedes alcanzar un veredicto basado en las pruebas que sea lo más cercano a la certeza si han llegado a una decisión más allá de toda duda razonable. Estos principios mencionados deben ser respetados para asegurar el derecho de defensa del acusado en el debido proceso legal, también contenidos en la Constitución Nacional, todos ellos esenciales para lograr un veredicto justo, que es lo que se espera de ustedes como jurado. Estos no son todos los principios que existen, pero son los que se aplican a esta clase de juicios. Valoración de la prueba. La prueba. Solo las pruebas presentadas en el juicio son válidas y serán las únicas que deben analizar para tomar su decisión, y para que su decisión sea justa, deben analizarlas en su totalidad. Son ustedes quienes deciden qué prueba es más o menos confiable que otras, para lo cual usarán su sentido común. Recuerden analizar todas las pruebas y valorar si hay coincidencias entre ellas o no las hay. En esta causa, las pruebas son las declaraciones de los testigos, de los peritos y los informes que estos efectuaron, cuyas fotografías ustedes vieron, así como el video del hecho y la edición forense del mismo. Hay pruebas directas e indirectas o circunstanciales. Se llama prueba directa a la que aporta un dato sobre alguna cuestión, por ejemplo, el perito que declara sobre lo que observó en un lugar, o el testigo que relata lo que vio u oyó directamente, lo que presenció. Se llama prueba indirecta o circunstancial aquella que aporta un dato del que puede inferirse o pensarse alguna conclusión. Por ejemplo, si el testigo vio que alguien ingresó mojado a un lugar, puede pensarse que estaba mojado porque afuera estaba lloviendo. O si alguien entró con sangre en la camisa, puede pensarse que participó de alguna actividad violenta. Además, hay pruebas testimoniales de testigos y de peritos expertos. Los testigos declaran sobre lo que vieron o oyeron en forma directa, lo que presenciaron. Ambos declaran bajo juramento de decir la verdad. En caso que mientan u oculten información, serán acusados del delito de falso testimonio, por lo que están obligados a decir la verdad sobre lo que vieron, oyeron o saben. Los peritos expertos declaran sobre ciertos puntos que las partes les presentaron antes para su análisis y sobre cuestiones especiales. Los peritos expertos son profesionales o idóneos en determinadas cuestiones. Por ejemplo, médicos, psicólogos, psiquiatras, bioquímicos, contadores, peritos en balística, levantamiento de rastros, accidentes u otras cuestiones criminalísticas. Los peritos expertos manifiestan ante el tribunal cuál es su título profesional, su experiencia en el área, su entrenamiento y estudios especiales, y declaran sobre cuestiones que tienen que ver con sus conocimientos especiales. Sus declaraciones no son vinculantes para ustedes en el sentido que si no son coherentes con otras pruebas del juicio, pueden no ser tenidas en cuenta, al menos parcialmente. La llamada prueba material consistente en documentos, planos, fotografías o imágenes reproducidas de redes sociales que se presenten en el juicio estarán a disposición de ustedes para el caso que quieran examinarla.
deben ser consideradas con el resto de la prueba. Se les proveerá, antes de ingresar a la sala de deliberaciones, de un pendrive que contiene el video que vieron durante el juicio, la edición forense del mismo, así como fotografías de los informes técnicos, de manera que puedan ustedes verlos cuantas veces quieran mientras deliberan. Finalmente, están las convenciones probatorias, que consisten en datos que las partes han incorporado ya antes del juicio de común acuerdo, por lo que no necesitan ser probadas nuevamente. Significa que lo que está en las convenciones probatorias se considera ya probado y no se discute durante el juicio. En este caso, las convenciones probatorias son: 1. Que Matías Alberto Gallardo es capaz de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones conforme surge del informe 1493-25 del Instituto Médico Forense de fecha 18 de julio de 2025, suscripto por el psiquiatra forense Dr. Ramiro Isla. 2. Que Matías Alberto Gallardo, el 12/2 de 2023 a las 8 horas estimativamente, conducía por la avenida del Carpintero hacia la diagonal oeste José Martínez, ubicada en el acceso principal de la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco, el vehículo automotor marca Volkswagen, modelo Vento de 2.5 azul, dominio colocado JZT 421, con el cual embistió a Franco Raúl Cardoso, Carla Dayana Mesa, María Soledad Jara, Jorge Gustavo Rojas, Darío Alejandro Bres y Rocío Malena Mancuello. 3. Que Franco Raúl Cardoso falleció en el lugar del hecho en fecha 12/2 de 2023 a causa de politraumatismo, traumatismo de cráneo grave y traumatismo cervical, conforme surge del informe de autopsia IMF 37823 del 8/3 de 2023, realizado por el doctor Gustavo Lisboa, médico forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial. Cuarto, que Carla Dayana Mesa falleció en el lugar del hecho en fecha 12/2/2023 a causa de politraumatismo, traumatismo de cráneo grave y traumatismo cervical y fémur derecho, fractura isquiopubiana, conforme surge del informe de autopsia IMF 36223 del 7/3 de 2023, realizado por el doctor Gustavo Lisboa, médico forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial. Que María Soledad Jara falleció en el Hospital Julio C. Perrando en fecha 12/2 de 2023 a causa de politraumatismo, traumatismo de cráneo grave, trauma cerrado de tórax y hemoneumotórax, conforme surge del informe de autopsia IMF 39523 del 15/3/2023, realizado por el doctor Gustavo Lisboa, médico forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial. 6. Que en fecha 12/2/2023, Jorge Gustavo Rojas resultó con lesiones graves consistente en fractura expuesta del tercio inferior del peroné derecho, herida de 20 centímetros con secreción hemática y tejido muscular esfacelado en pierna derecha y heridas cortantes en región anterior de pierna izquierda, conforme surge del informe médico 39423 del 10/3/2023, suscripto por el doctor Carlos Manuel Zárate, médico forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial. 7. Que en fecha 12/2/2023, Rocío Malena Mancuello resultó con lesiones graves consistentes en fractura rama ileopubiana e ileoisquiático, múltiples escoriaciones en codo, pierna, muslo y herida cortante en cuero cabelludo de 6 centímetros, conforme surge del informe médico 67823 del 10/3/2023, suscripto por el doctor Gustavo Lisboa, médico forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial. 8. Que en fecha 12/2/2023 a las 11:23 horas de la mañana, Matías Alberto Gallardo presentaba 1,48 miligramos sobre litro de alcohol en sangre, conforme test de alcoholemia realizado por la oficial ayudante Melina Rivero,
con alcoholímetro marca Dreger, modelo Alcotest 7410, serie número ARAB 0684 con impresora Dreger serie ARZK 5129, muestra número 02709, que es notificada a Gallardo conforme surge de ticket y acta donde obra su firma. No son pruebas los alegatos de las partes de apertura y de cierre, ni lo expuesto por las partes durante el juicio, ya que son opiniones de cada uno conforme lo que han querido resaltar o presentar del caso. Tampoco son pruebas las declaraciones que haya hecho el acusado o la negativa a declarar del mismo. ¿Cómo valorar la prueba? Para cumplir con los principios y derechos de la Constitución Nacional antes mencionadas, es necesario analizar objetivamente todas las pruebas presentadas en el juicio, decidiendo cuáles son confiables y cuáles no, cuáles son creíbles y cuáles no. Esta tarea es esencial para tomar una decisión correcta y llegar a un veredicto justo. En las testimoniales ustedes pueden creer o no en lo que dice el testigo y creer total o parcialmente. Para ello utilizarán el sentido común que usan cuando escuchan a cualquier persona en su vida diaria y determinar así si el testigo está diciendo la verdad o mintiendo o ocultando información. No hay una fórmula para ello, pero puede servir preguntarse cuando estén deliberando si les pareció sincero, si tenía algún motivo para mentir o esconder lo que sabía, por ser pariente cercano del acusado o la víctima, por miedo, por vergüenza, por encubrir a otra persona, si buscaba favorecer o perjudicar al acusado o a otra persona, si lo que dijo era coherente con el lugar desde donde vio u oyó lo que ocurrió, a qué distancia estaba, había buena luz, estaba en el lugar del hecho, si el testigo estaba en condiciones óptimas para saber lo que vio u oyó, si estaba sobrio o ebrio, drogado, si lo ocurrido era parte de la rutina del testigo o fue algo extraordinario, si recordaba fácilmente lo que relató o tenía dificultad para recordar, o si lo que decía parecía inventado, si lo que dijo era coherente con lo que otros testigos vieron u oyeron, si su incoherencia con otras pruebas u otros testigos es sobre algo importante o sobre un detalle menor, y si esa incoherencia fue un error honesto o una mentira deliberada. ¿Cuál fue su actitud al momento de declarar? Tranquilo, nervioso, cambiante en lo que decía, dubitativo. Y finalmente, si se le hizo notar que en otra oportunidad había dicho algo diferente y no pudo explicar por qué cambió su versión. Aparte de considerar cómo declaró el testigo, las apariencias pueden ser engañosas, ya que dar testimonio en un juicio puede afectar a las personas que reaccionan de diferentes maneras y esto debe ser tenido en cuenta también. Estos son solo algunos de los factores que deben considerar cuando estén deliberando y que les pueden ayudar a decidir si creen o no, si creen solo en parte a determinados testigos. Los testimonios creíbles son los que coinciden con otras pruebas que se hayan presentado. Por eso deben valorar toda la prueba en conjunto y no solo algunas pruebas. No es importante que haya una cantidad mayor de testigos a favor o en contra de alguna de las partes, por lo que no deben decidir el caso teniendo en cuenta la cantidad de testigos. Lo que deben considerar es la menor o mayor credibilidad de los mismos y su coherencia con las demás pruebas. Finalmente, les recordamos que llevarán con ustedes el pendrive conteniendo las pruebas antes referenciadas para que puedan verlas las veces que consideren necesarias durante su deliberación. Punto 3A. Cuestiones especiales. A. Reglamentaciones del tránsito vehicular. En esta causa, las muertes y lesiones ocurren en el contexto del tránsito vehicular, por lo que es relevante considerar los deberes de los conductores de automotores, los reglamentos existentes, a saber, límites de velocidad, estado de los vehículos, velocidad de acceso a calles de mayor tránsito, etc. Y las prohibiciones, consumo de alcohol y estupefacientes en conductores, exceder límites de velocidad, etc., así como los roles de las personas que intervienen en el tránsito. Debe tenerse en cuenta que la finalidad de estos deberes y prohibiciones para el tránsito vehicular es la de buscar la mayor seguridad posible en esa actividad que tiene de por sí riesgos.
de manera de evitar daños a cosas o a personas o animales en la medida de lo posible. De allí que quien conduce un vehículo, auto, moto, camión, etc., está sujeto a cumplir las reglas establecidas en la ley de tránsito. B. Las agravantes. Se llama agravantes a ciertas circunstancias que agravan algunos delitos que deben ser probadas. Se mencionó varias veces que será más grave el delito cuando las muertes o lesiones hayan sido causadas por el conductor del vehículo con motor, que obró con imprudencia, negligencia o de forma antirreglamentaria, o estando bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, o conduciendo con culpa temeraria, o cuando las víctimas fueren 2 o más personas. La culpa temeraria es la forma más grave de imprudencia, en la que el autor sabe que por su conducción gravemente contraria al deber de cuidado puede ocurrir un daño para otras personas, pero confía en que no se producirá. Es la omisión total de prudencia y cuidado que pone en peligro la vida y la seguridad de otros. Es aplicable a la conducción de automotores, automóviles, motos y vehículos mayores. Conducir antirreglamentariamente es hacerlo en contra de lo que la ley de tránsito impone o prohíbe. C. Diferencias entre el dolo y la culpa o imprudencia. Como aquí se trata de determinar si la acción única de Matías Alberto Gallardo fue dolosa o culposa, es importante distinguir entre esas dos formas de actuar. Para el dolo y la culpa se requiere que quien actúa conozca, sepa lo que está haciendo. La diferencia es que cuando la persona actúa con dolo, elige seguir haciendo lo que hace a pesar de todo y sabiendo cuáles son las consecuencias posibles. Se habla vulgarmente de intención en el dolo, lo que no es correcto, porque nadie puede saber lo que el autor realmente quería hacer o cuál sería su intención en su cabeza. Por eso no es importante, simplemente porque no puede ser probado. Lo importante es lo que el autor sabía que hacía. Ese conocer o saber todas esas cosas y seguir actuando a pesar de saber es el dolo. En cambio, cuando actúa con culpa, sigue haciendo lo que hace, confiando erróneamente en que no habrá consecuencias. Su confianza está basada en el error porque no debió confiar de acuerdo a la experiencia y la realidad de lo que está haciendo. Instrucciones especiales. Anotaciones. Ustedes saben que durante el juicio podían tomar notas de lo que oyeron y vieron para ser usadas como recordatorio al momento de la deliberación, por lo que pueden llevar esas anotaciones consigo a la sala. Esas anotaciones son personales y no son prueba, y pueden o no coincidir con lo que otros jurados vieron u oyeron. Además, deben ser destruidas una vez concluida la lectura de los veredictos. Declaración del acusado. El acusado puede declarar durante el juicio cuando quiera. Es el ejercicio de su derecho de defensa, aunque su declaración no es una prueba. Esto significa que pueden considerarla, pero no tratarla como una prueba. Como el acusado declara sin prestar juramento, puede decir lo que no es cierto o cambiar su versión cuantas veces quiera. No se le sancionará si miente u oculta información. Por eso no es prueba y solo será de utilidad si coincide con las pruebas que se presentaron en el juicio. Derecho penal aplicable. Matías Alberto Gallardo fue acusado por la Fiscalía y la querella de cometer un hecho que ellos consideraron corresponde a los delitos de homicidio simple y lesiones graves con dolo eventual en concurso ideal. Ustedes recibirán un formulario de veredicto que contiene esos delitos y otras opciones posibles y deberán elegir solamente una de ellas, según lo que consideren que sea aprobado. Se les explicará en detalle cada uno de los delitos aplicables, sus elementos esenciales y cómo los considerarán probados. Se incluyen los delitos menores porque puede suceder que al valorar la prueba
ustedes consideren que no pudo probarse, más allá de toda duda razonable, el delito por el que Matías Alberto Gallardo fue acusado y consideren que hay pruebas suficientes para considerar a Gallardo culpable por alguno de los otros delitos menores. Para tomar estas decisiones, deben recordar lo dicho respecto a las pruebas y su valoración, a que solamente las pruebas presentadas en el juicio son válidas para fundar la existencia del hecho, del delito y la autoría de Gallardo en el mismo. También que la decisión sobre la culpabilidad de Gallardo debe ser tomada más allá de toda duda razonable y por unanimidad. En caso de existir una duda razonable acerca de la existencia del hecho o la autoría de Gallardo, deberá ser declarado no culpable. Y en caso de existir una duda razonable acerca de la existencia de uno de los hechos y de algún elemento del delito, podrán elegir una opción de un delito menor de las contenidas en el veredicto. Recuerden que la negación del hecho por parte del acusado no es prueba, sino el ejercicio de su propia defensa. Igualmente, la negativa a declarar del acusado no es prueba de culpabilidad, sino su derecho de defensa. Los delitos. El delito de homicidio simple con dolo eventual, que está en la opción número 1 del formulario de veredicto, según nuestra ley, significa que el autor mata a otra u otras personas por una conducta que crea un peligro concreto para la vida de las mismas y que ese peligro se materializa en el resultado muerte de estas personas. Para que este delito exista, es necesario probar que existió en el autor una conducta capaz de crear ese peligro o riesgo concreto para alguien y que ese peligro o riesgo llevó al resultado de poner fin a la vida de una o más personas. Este es el hecho que debe probarse más allá de toda duda razonable. Además, es necesario probar que el autor realizó esa acción riesgosa o peligrosa sabiendo todo lo que hacía y dirigiendo su voluntad sobre la base de lo que sabía. Esto también debe ser probado más allá de toda duda razonable. Para que haya entonces homicidio simple con dolo eventual, la Fiscalía y la querella deben haber probado que Matías Alberto Gallardo creó con su acción un peligro o riesgo para la vida de otras personas y que ese peligro o riesgo se materializó en el resultado muerte de esas personas. Que al crear el peligro o riesgo, Gallardo pudo saber o suponer razonablemente que ocasionaría la muerte de otras personas. No es relevante si se trata de una o de varias personas. Que Gallardo actuó voluntariamente y con conocimiento, sabiendo que el peligro o riesgo que creaba podía ocasionar la muerte de otros. B. El delito de homicidio imprudente agravado, que está en la opción número 2 del formulario de veredicto. Según nuestra ley, significa que el autor mata a otras personas a través de una conducta que crea un peligro concreto para la vida de las mismas y que ese peligro se materializa en el resultado muerte de esas personas. Se denomina agravado por la conducción de un vehículo con motor de manera imprudente, negligente o antirreglamentaria, habiendo consumido alcohol o estupefacientes, con culpa temeraria y porque se materializa el resultado muerte en dos o más personas. Para que este delito exista, es necesario probar que existió en el autor una conducta idónea para crear ese peligro o riesgo concreto para alguien, que ese peligro o riesgo se creó por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor y que ese peligro o riesgo llevó al resultado de poner fin a la vida de 3 personas, Franco Raúl Cardoso, Carla Dayana Mesa y María Soledad Jara. Este es el hecho que debe probarse más allá de toda duda razonable. Además, es necesario probar que el autor realizó esa acción riesgosa o peligrosa sabiendo todo lo que hacía, aunque creyó erróneamente que no ocasionaría la muerte de otras personas, confió en que esto no ocurriría. Esto también debe ser probado más allá de toda duda razonable. Para que haya entonces homicidio imprudente agravado, la Fiscalía y la querella
deben haber probado que Matías Alberto Gallardo creó con su acción un peligro o riesgo para la vida de otras personas y que ese peligro o riesgo se materializó en el resultado muerte de 3 personas, que al crear el peligro o riesgo a través de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo de motor o habiendo consumido antes alcohol o estupefacientes o con culpa temeraria, pudo saber o suponer razonablemente que ocasionaría la muerte de varias personas. Es relevante para aplicar este delito que las víctimas sean 2 o más personas. Que Gallardo actuó con conocimiento sabiendo que el peligro o riesgo que creaba podía razonablemente ocasionar la muerte de otros, aunque confió erróneamente en que eso no ocurriría. C. El delito de homicidio imprudente, que está en la opción número 3 del formulario de veredicto, según nuestra ley, significa que el autor mata a una persona a través de una conducta que crea un peligro concreto para la vida de la misma, por una acción imprudente o negligente, o por no observar los reglamentos o deberes a su cargo, y que ese peligro se materializa en el resultado muerte de esa persona. Para que este delito exista, es necesario probar que existió en el autor una conducta idónea para crear ese peligro o riesgo concreto para alguien, a través de una acción imprudente o negligente o por no observar los reglamentos o deberes a su cargo, y que ese peligro o riesgo llevó al resultado de poner fin a la vida de una persona. Este es el hecho que debe probarse más allá de toda duda razonable. Además, es necesario probar que el autor realizó esa acción riesgosa o peligrosa sabiendo todo lo que hacía, aunque creía erróneamente que no ocasionaría la muerte de otra persona. Confió en que esto no ocurriría. Esto también debe ser probado más allá de toda duda razonable. Para que haya entonces homicidio imprudente, la Fiscalía y la querella deben haber probado que Matías Alberto Gallardo creó con su acción imprudente o negligente o por no observar los reglamentos y deberes a su cargo un peligro o riesgo para la vida de una persona y que ese peligro o riesgo se materializó en el resultado muerte de una persona. Que al crear ese peligro o riesgo pudo saber o suponer razonablemente que ocasionaría la muerte de una persona. Que Gallardo actuó con conocimiento sabiendo que el peligro o riesgo que creaba podía razonablemente ocasionar la muerte de una persona, aunque confió en que ello no ocurriría. D. El delito de lesiones graves dolosas, que está en la opción número 1 del formulario de veredicto, según nuestra ley, significa que el autor causa un mal en el cuerpo o la salud de otra persona a través de una conducta que crea un peligro concreto para la integridad física de la misma y que ese peligro se materializa en el resultado de lesión de esa persona en su cuerpo o en su salud. Para que este delito exista, es necesario probar que existió en el autor una conducta capaz de crear ese peligro o riesgo concreto para alguien y que ese peligro o riesgo llevó al resultado de causar lesiones a una persona. Este es el hecho que debe probarse más allá de toda duda razonable. Las lesiones se consideran graves cuando ha llevado más de un mes para su curación o cuando han puesto en peligro la vida de quien las sufrió. Durante ese lapso de más de un mes, la persona lesionada debe haber quedado inhabilitada para el trabajo y para hacer su vida normal de estudios, laboral, familiar, etc. Además, es necesario probar que el autor realizó esa acción riesgosa o peligrosa sabiendo todo lo que hacía y dirigiendo su voluntad sobre la base de lo que sabía. Esto también debe ser probado más allá de toda duda razonable. Para que haya entonces lesiones graves dolosas, la Fiscalía y la querella deben haber probado que Matías Alberto Gallardo creó con su acción un peligro o riesgo para el cuerpo o la salud de otra persona y que ese peligro o riesgo se materializó en el resultado lesión. Que al crear el peligro o riesgo pudo saber o suponer razonablemente que ocasionaría lesiones a otra persona. No es importante si hay una o más víctimas para aplicar este delito. Que Gallardo actuó con conocimiento y voluntad sabiendo que el peligro o riesgo que creaba podía ocasionar lesiones de gravedad a otro. Podía conocer la gravedad de acuerdo al peligro o riesgo creado con su acción por el alcance y las secuelas que el mismo podía tener en la persona que lo sufre. El delito de lesiones graves imprudentes agravadas, opción número 2 del formulario del veredicto. Según nuestra ley, significa que el autor lesiona en el cuerpo o la salud a otras personas
a través de una conducta que crea un peligro concreto para la integridad física de las mismas, es decir, para su cuerpo o su salud, por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, habiendo consumido alcohol o estupefacientes, con culpa temeraria y porque se materializa el resultado de lesiones graves en 2 o más personas. Se denomina agravada cuando quien conducía de forma imprudente, negligente o antirreglamentaria estaba bajo los efectos del alcohol o condujere con culpa temeraria o fuesen 2 o más víctimas las lesionadas. Para aplicar este delito es importante que se trate de 2 o más víctimas. Para que este delito exista es necesario probar que existió en el autor una conducta idónea para crear ese peligro o riesgo concreto para más de una persona a través de una acción imprudente, negligente o antirreglamentaria y que ese peligro o riesgo llevó al resultado de lesionar gravemente a más de una persona. Este es el hecho que debe probarse más allá de toda duda razonable. Además, es necesario probar que el autor realizó esa acción riesgosa o peligrosa sabiendo todo lo que hacía, aunque creía erróneamente que no ocasionaría lesiones a otra persona. Confió en que no ocurriría. Esto también debe ser probado más allá de toda duda razonable. Para que haya entonces lesiones graves imprudentes agravadas, la Fiscalía y la querella deben haber probado que Matías Alberto Gallardo creó con su acción imprudente, negligente o antirreglamentaria un peligro o riesgo para la integridad física de otras personas y que ese peligro o riesgo se materializó en el resultado de lesión grave de 2 personas o más. Que al crear el peligro o riesgo a través de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo de motor, o habiendo consumido antes alcohol o estupefacientes, o con culpa temeraria, pudo saber o suponer razonablemente que ocasionaría unas lesiones graves a 2 o más personas. Que Gallardo actuó con conocimiento sabiendo que el peligro o riesgo que creaba podía razonablemente ocasionar lesiones graves a otros, confiando en que eso no ocurriría. F. El delito de lesiones graves imprudentes, que está en la opción número 3 del formulario de veredicto, según nuestra ley, significa que el autor lesiona en el cuerpo o la salud a otra persona a través de una conducta que crea un peligro concreto para la integridad física de la misma, es decir, para su cuerpo o su salud, por actuar de manera imprudente, negligente o sin observar reglamentos o deberes a su cargo, y que ese peligro se materializa en el resultado de lesión grave de una sola persona. Para que este delito exista es necesario probar que existió en el autor una conducta capaz de crear ese peligro o riesgo concreto para una persona a través de una acción imprudente, negligente o sin observar reglamentos o deberes a su cargo, y que ese peligro o riesgo llevó al resultado de lesionar gravemente a una persona. Este es el hecho que debe probarse más allá de toda duda razonable. Además, es necesario probar que el autor realizó esa acción riesgosa o peligrosa sabiendo todo lo que hacía, aunque creía erróneamente que no ocasionaría lesiones a otra persona. Esto también debe ser probado más allá de toda duda razonable. Para que haya entonces lesiones graves imprudentes, la Fiscalía y la querella deben haber probado que Matías Alberto Gallardo creó con su acción imprudente, negligente o contraria a reglamentos o deberes a su cargo un peligro o riesgo para la integridad física de otra persona y que ese peligro o riesgo se materializó en el resultado de lesión grave de una persona, una sola persona. Que al crear el peligro o riesgo pudo saber o suponer razonablemente que ocasionaría lesiones graves a otra persona, confiando erróneamente en que eso no ocurriría. Para aplicar este delito es importante que se trate de una sola víctima. Que Gallardo actuó con conocimiento, sabiendo que el peligro o riesgo que creaba podía razonablemente ocasionar lesiones graves a otro. La deliberación. Cuando finalicemos la lectura de estas instrucciones, ustedes ingresarán a la sala de deliberaciones, entregarán sus celulares y se cerrará la puerta, quedando el oficial de custodia afuera para cualquier cosa que necesiten. Una vez que estén todos los miembros del jurado adentro, elegirán un presidente, que será también el vocero, y tendrá las siguientes funciones: presidirá las deliberaciones, ordenará las discusiones, corroborará que todos opinen,
evitará que se produzcan repeticiones innecesarias sobre cuestiones ya discutidas y decididas. El presidente debe ser firme en su liderazgo y alentar la consulta mutua entre todos los miembros para alcanzar un veredicto justo. En caso que existan dudas o que quieran revisar nuevamente alguna de las pruebas presentadas, escuchar peritos o testigos o hacer alguna pregunta sobre algo que no les ha quedado claro, lo harán saber a través del presidente, que es el vocero, al oficial de custodia que está afuera. Las preguntas serán siempre por escrito. Me las harán llegar por medio del oficial de custodia. Las analizaré con las partes y luego serán respondidas por mí en la sala de juicio en la medida que la ley lo permita. Los miembros del jurado deben hablarse entre sí en las deliberaciones y escucharse. Deben analizar toda la prueba presentada para valorarla, es decir, para decidir cuáles pruebas les parecen más relevantes y más objetivas en comparación con otras. La decisión es individual, deben mantener sus propias opiniones y convicciones y tratar de alcanzar un veredicto justo. Para que sea justo, debe ser ajustado a la ley, como se les explicó antes, y deben respetarse los principios constitucionales también ya explicados. También llevarán consigo el pendrive conteniendo el video, la edición forense del mismo y las fotografías de los informes técnicos, los que podrán ver cuantas veces quieran en la sala de deliberaciones. Recuerden que no deben hablar sobre lo que deliberen, ni mostrar sus anotaciones, ni hacer saber cómo van las deliberaciones, inclusive en cuanto al contenido de cada voto, a terceras personas ajenas al jurado o al tribunal o a las partes. Su deliberación es absolutamente secreta y solo debe ser conocida por ustedes. Una vez finalizada la deliberación y alcanzada una decisión unánime, firmará y fechará el formulario de veredicto y será encargado de entregarlo cuando reingresen a la sala de juicio. 9. El veredicto. El veredicto es la decisión final y debe ser unánime. Si no alcanzan un veredicto unánime de culpable o no culpable, deberán hacerlo saber por escrito, que será entregado al oficial de custodia. Escribirán lo siguiente: señor juez, el jurado no llegó a la unanimidad en ninguna de las opciones. No deben agregar nada más ni hacer saber cuántos votos a favor o en contra de alguna de las opciones han alcanzado, ni sobre qué cuestiones no han llegado al acuerdo unánime. A partir de allí se les dará nuevas instrucciones de cómo seguir. El formulario de veredicto que se les entregará antes de entrar a la sala de deliberaciones contendrá varias opciones, cada una de ellas correspondientes a algunos de los delitos que antes se explicaron, y en cada opción se hará referencia al hecho que corresponde a ese delito. Cuando ustedes deliberen, deberán analizar y valorar las pruebas para decidir qué hecho o hechos consideran probados o no, y buscarán en el formulario de veredicto cuál es la opción que corresponde a lo que ustedes decidieron. Entonces, marcará el presidente con una cruz el casillero situado a la izquierda de la opción elegida y firmará al pie. Esa decisión debe ser unánime. Solo una opción es válida y debe ser elegida por unanimidad. Anunciarán que alcanzaron el veredicto con un golpe en la puerta y comunicarán al oficial de custodia que ya tienen un veredicto. Luego reingresarán a la sala de juicio, entregarán el sobre con el veredicto al secretario y escucharán la lectura del mismo a las partes que estarán presentes. Lean todas las veces que necesiten lo que se les explicó respecto de cada uno de estos delitos, teniendo en cuenta que para que alguno de estos delitos existan y se tengan por probados, deben darse todos los elementos que la ley exige y que el autor, Matías Alberto Gallardo, en todo momento del hecho comprendió lo que hacía. Acotaciones finales. Ustedes han prestado juramento o formulado promesa solemne de juzgar este caso de manera correcta, justa e imparcial, y a emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba presentada en el juicio. Estamos seguros que honrarán ese juramento o promesa y harán todo lo posible para alcanzar un veredicto justo, respetando
la Constitución Nacional y la ley en las cuestiones que les fueron explicadas anteriormente. Vamos a tomar ahora el secretario, el doctor Storani, el juramento a los oficiales de custodia, señores Eduardo Cabrera Ságer y Gabriela Benítez. ¿Juran ustedes mantener a los jurados en el sitio destinado por la señora juez para sus deliberaciones, no permitir que persona alguna se comunique con el jurado o con cualquiera de sus miembros, y comunicarse con el jurado o con cualquiera de sus miembros acerca de ninguna cuestión particular relacionada con el proceso? Muy bien. Les hacemos entrega entonces de los sobres conteniendo todas las cuestiones que van a ingresar a la sala de deliberaciones. Les solicito a los jurados que entreguen sus celulares antes de ingresar a la sala de deliberaciones a los oficiales de custodia que serán resguardados por ellos. Pueden ahora retirarse e ingresar a la sala de deliberaciones. Nos ponemos de pie.